Muy bien, muy buenas noches. Vamos a tratar en esta clase de hoy, viernes 6 de noviembre del año 2020, dentro del módulo ramo de máquinas eléctricas, la unidad de aprendizaje número 2, transformadores. Pamela, no sé si quieres iniciar la clase antes de ya partir con la materia propiamente tal. No se preocupe, deje ver qué problema de conectividad tienen los alumnos porque le abrí la clase de Zoom también para que pudieran meterse. Se metió uno, pero no. Me parece extraño que no llegue nadie más, así que denle nomás mientras veo qué está pasando. Muy bien. Bueno, aprovecho entonces de saludar a Giovanni. Buenas noches, don Giovanni. No sé si podemos interactuar a través de la voz que sea. Lamentablemente se cayó recién, tenía muy mala señal. Ah, ya, ya. Bueno, yo voy a iniciar la clase, voy a seguir adelante con la clase, la cual va a quedar de todas maneras grabada para que la puedan volver a revisar los alumnos. ¿Ok? Bien, en esta unidad de aprendizaje número 2 de nuestro módulo o ramo de máquinas eléctricas, nos vamos a referir a los transformadores. Yo diría que uno de los elementos más importantes dentro de un circuito eléctrico en general es el transformador. ¿Qué es un transformador? Vamos a hacer una pequeña introducción para entender qué es un transformador y cómo funciona el transformador. El transformador, indiferente del tipo, se basa en el fenómeno de inducción entre dos o más circuitos de elementos fijos acoplados magnéticamente. Casos con mediciones y cálculo de las unidades de medida, notación científica, variables eléctricas como corriente, voltaje, resistencias y potencia eléctrica en los transformadores monofásicos, y pretendemos también que el alumno aprenda a instalar correctamente circuitos eléctricos con transformadores monofásicos. Entiendo que ustedes han visto algunos conceptos que es importante mantener y vamos a traerlo a la colación en esta clase, como por ejemplo la inducción electromagnética que se produce de acuerdo a la disposición con la cual se construyen los transformadores. Algunos conceptos básicos antes de entrar al transformador propiamente tal. En general, cuando trabajamos con corriente alterna, sabemos que existe una diferencia fundamental entre lo que es trabajar en corriente alterna o trabajar en corriente continua. En corriente alterna, las variables más importantes de electricidad, como son voltaje y corriente, son variables en el tiempo, es decir, no responden a una forma de señal constante, a una forma de señal plana, sino que tienen un movimiento denominado movimiento sinusoidal, porque responde a una forma de onda similar a una función trigonométrica como es el seno del ángulo. Por lo tanto, es importante recordar el concepto de electromagnetismo
que se utiliza como fundamento para la creación y el funcionamiento de las máquinas eléctricas, sobre todo de corriente alterna. Recordemos que el hecho, el fenómeno de la corriente alterna nos permite trabajar con el electromagnetismo, es decir, cómo podemos a través de un campo magnético circulado pretender que exista circulación de corriente. Entonces, el fenómeno del electromagnetismo es uno de los conceptos básicos que están implícitos cuando trabajamos con corriente alterna y fundamentalmente cuando trabajamos con máquinas eléctricas. Como estamos trabajando con el fenómeno del electromagnetismo, debemos utilizar materiales magnéticos. Fundamentalmente hablamos de el fierro. El fierro es por excelencia el material que más se utiliza en la construcción de las máquinas eléctricas por el poder o por las características y propiedades magnéticas que tiene este material, el fierro. De hecho, es posible que podamos calcular las pérdidas magnéticas, también denominadas pérdidas en el fierro, y cómo podemos construir y cómo podemos proyectar circuitos magnéticos conectados a la corriente alterna. Vamos a ver en las diapositivas siguientes el principio de funcionamiento de un transformador, es decir, cuál es la teoría y cuál es la práctica de cómo debe funcionar un transformador. Siempre reitero hablando en corriente alterna. Vamos a revisar y vamos a ver también que existen distintos tipos de transformadores. Los más comunes son los transformadores monofásicos y los transformadores trifásicos. Como su nombre lo indica, el transformador monofásico es aquel que está construido en base a una sola fase, a diferencia del transformador trifásico que está construido con 3 fases. Vamos a revisar las variables eléctricas en un transformador. ¿Cuáles son esas variables eléctricas de un transformador? Las más comunes son la potencia, y hablamos generalmente de la potencia activa, de la potencia reactiva, de la potencia aparente. Vamos a ver que en un transformador de las 3 potencias, las más importantes en el caso de un transformador monofásico es la potencia activa. Y en el caso de un transformador trifásico es la potencia aparente. Existen también transformadores polifásicos, que son aquellos que tienen asociado y constructivamente trabajan con más de 3 fases. No son muy comunes, pero también se les acostumbra a nombrar. Variables eléctricas en un transformador, junto con la potencia, está el voltaje, y dentro del voltaje hablamos de voltaje de entrada, voltaje primario, voltaje de salida, voltaje secundario, corriente del primario y corriente del secundario, impedancia y coseno phi, factor de potencia del transformador. Otros conceptos que se manejan cuando estamos en presencia de un transformador en general es marcha en carga, es decir, rendimiento o cómo funciona el transformador conectado a plena carga, a diferencia del funcionamiento del transformador
cuando está conectado en vacío, es decir, no tiene la carga a la cual esté conectado. Vamos a ver también lo que se denomina una falla de cortocircuito en un transformador y cómo podemos calcular y determinar los voltajes y las corrientes en un transformador con carga. Además, finalmente vamos a ver balances y potencias en un transformador y cómo calcular el rendimiento de un transformador. Y vamos finalmente a revisar el concepto del autotransformador, que también es una máquina eléctrica que tiene características muy parecidas a un transformador, pero que también tiene sus diferencias. Ese es el autotransformador. Me gustaría, en primer lugar, entonces, definir qué es un transformador y vamos también a ver el concepto de transformador eléctrico ideal. En primer lugar, vamos a decir que un transformador eléctrico es una máquina eléctrica, es un dispositivo cuya misión en un circuito eléctrico es transformar el voltaje de corriente alterna que llega en el bobinado de entrada o el devanado principal. Un transformador tiene dos tipos de devanados. Tiene un devanado de entrada y tiene un devanado de salida. En algunas partes se habla del input de entrada y la salida. Entonces también se habla del primario y del secundario. En el voltaje primario es lo que se denomina el voltaje de entrada y el secundario entrega un voltaje de salida. Tenemos un voltaje de entrada que puede estar en una determinada amplitud. Tenemos un voltaje de salida que tiene una amplitud distinta. Cuando hablamos de amplitud, estamos hablando de magnitud. Ejemplos podemos tener en la casa, y seguramente todos nosotros tenemos elementos que tienen asociados transformadores. El cargador de un celular, por ejemplo, no es más que un transformador. Usted lo conecta a la corriente eléctrica, ese sería el voltaje de entrada, en este caso, por ejemplo, 220 volts, y en la salida, donde usted conecta su celular para que se cargue, puede ser, por ejemplo, 9 volts. En este caso, el transformador está transformando, de ahí viene el nombre, 220 volts en la entrada con el voltaje primario a 9 volts del secundario o voltaje de salida. Otros voltajes o otros transformadores con voltajes más altos, por ejemplo, un transformador que lleve 380 volts en la entrada y que lo transforme a 220 volts en la salida con el voltaje secundario. A nivel de distribución eléctrica, ya transformadores de mayor rango de voltaje, por ejemplo, los que encontramos en el sistema de distribución que tenemos en la ciudad, donde tenemos un voltaje de entrada de 15.000 voltios y lo transforma en 380 entre fases o 220 entre fase y neutro. Voltaje que finalmente llega, por ejemplo, a las viviendas, 220 volts, o
para industria, si es un circuito o un empalme trifásico, en 380. Y evidentemente también hay voltajes y hay potencias más grandes que las que acabo de mencionar. En resumen, entonces, el transformador eléctrico no es más que un dispositivo que se encarga de transformar el voltaje de corriente alterna que le llega a su entrada en otro voltaje también en corriente alterna de diferente amplitud que entrega a su salida. El transformador en general se compone de un núcleo de hierro sobre el cual se han bobinado varias estiras o vueltas, una especie de bobina de alambre conductor. Este conjunto de vueltas se llaman bobinas y se denominan bobina primaria o primario del transformador a aquella bobina que recibe el voltaje de entrada, y bobina secundaria o secundario aquella bobina que entrega el voltaje transformado. Ahora, los transformadores funcionan en un sentido y en el otro también. Es decir, el transformador, en los ejemplos que yo les daba, siempre les dije que estaban disminuyendo el voltaje, pero también pueden funcionar a la inversa. El transformador eléctrico puede ser un transformador elevador, o también puede ser un transformador reductor. ¿De qué depende de que sea elevador o reductor? Depende del número de estiras de cada bobinado. Si se supone que el transformador eléctrico es ideal, y aquí entro y hablo a un breve paréntesis de qué es un transformador eléctrico ideal, cosa que en la práctica no existe, pero para efecto del estudio del transformador, uno muchas veces trabaja con un transformador ideal. ¿Cuál es la característica de un transformador eléctrico ideal? Primero, la potencia que se le entrega es igual a la que se obtiene de él, es decir, la potencia en el bobinado primario es igual a la potencia del bobinado secundario. Varía el voltaje de entrada, varía el voltaje de salida, varía la corriente de entrada, varía la corriente de salida, pero la potencia se mantiene, no cambia. La potencia no disminuye, tampoco aumenta. La potencia es constante. Por lo tanto, no considera, se desprecian las pérdidas en el fierro y las pérdidas por calor, el I cuadrado R, las pérdidas en los bobinados. Por lo tanto, hablamos de un transformador ideal cuando la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. Y en base a ese concepto podemos estar en presencia de un transformador elevador o de un transformador reductor. Ya dijimos, los transformadores pueden ser monofásicos, pueden ser trifásicos, pueden ser polifásicos o pueden ser especiales. En general, como concepto, un transformador eléctrico ideal no tiene pérdidas, cosa que sabemos que en la vida real no es así, porque los transformadores sí tienen pérdidas. Pérdida por calor, el denominado I cuadrado R, que es el que se produce cuando la corriente eléctrica circula por las bobinas, y las pérdidas también
el fierro, en el núcleo del transformador. Generalmente, una de las ecuaciones que más se utilizan para determinar o para trabajar en un transformador ideal es la siguiente. El número de espiras o el número de vueltas del primario multiplicado por el número de vueltas del primario dividido por el número de vueltas del secundario es igual al voltaje del primario partido por el voltaje del secundario. Es decir, están en directa relación. Entonces, supongamos, voy a dar un ejemplo, supongamos que tenemos un transformador donde el número de vueltas del primario es igual a 400 vueltas, y tiene una alimentación en el primario de 380 volts, y queremos conocer la tensión del secundario, y además sabemos que tenemos una cantidad de vueltas del secundario de 800 espiras. ¿Cuál será el voltaje en el secundario? Reitero, tenemos un transformador donde el número de vueltas del primario es igual a 400 vueltas, y que tiene un voltaje de entrada de 380 volts. Sabemos además que en el secundario tenemos una bobina que tiene 800 vueltas, o 800 espiras, son sinónimos, y queremos saber el voltaje del secundario. Lo que se aplica en estos casos es simplemente una regla de 3 simple. ¿Cómo funciona eso? El voltaje del primario es al voltaje del secundario, como el número de vueltas del primario es el número de vueltas del secundario. Reitero, voltaje del primario es al voltaje del secundario, como el número de vueltas del primario es al número de vueltas del secundario. Entonces, si aplicamos esa ecuación, voy a tratar de colocarlo en la pizarra. Espero que ahí lo puedan ver. Entonces, vamos a aplicar el voltaje del primario. El voltaje del primario es al voltaje del secundario. El voltaje del secundario lo vamos a escribir con S minúscula, como el número de vueltas del primario es al número de vueltas del secundario. ¿Ok? Esa es la relación, esa es la ecuación que rige en cualquier transformador ideal. Yo le decía que si sabemos que el voltaje del primario es igual, por ejemplo, a 380 volts, además el número de vueltas del primario es igual a 400 espiras, vueltas,
Y además, el número de vueltas del secundario es igual a 800 espiras, la pregunta es, ¿cuánto vale el voltaje del secundario? Esa es la pregunta. Ese es nuestro X. Entonces, en ese caso, aplicamos la regla de 3 que hemos indicado en esta fórmula, que dice que voltaje del primario, que en este caso sería 380 volts, es al voltaje del secundario, que sería X, como el número de vueltas del primario, son 400 espiras, es al número de vueltas del secundario, que son 800 espiras. ¿Esto cómo se resuelve? Se resuelve multiplicando por cruzado. Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar? Nos va a decir que X va a ser igual a X va a ser igual al voltaje del primario, es decir, 380 multiplicado por el número de vueltas del secundario, que es 800, todo eso dividido por el número de vueltas del primario, que es 400. Te hace el cálculo, le va a dar como resultado 380 multiplicado por 800, y todo eso dividido por 400. Es decir, le va a dar 760 volts. ¿Ok? Es decir, es un transformador elevador. ¿Por qué es un transformador elevador? Porque la cantidad de espiras del secundario es mayor la cantidad de espiras, la cantidad de vueltas del secundario es mayor que la del primario. Por lo tanto, al ser mayor el secundario, el voltaje del secundario va a ser mayor. Se fija que el voltaje del primario era 380, y en el secundario, en nuestro caso, nos está dando 760 volts. Entonces, siempre en un transformador ideal se va a cumplir esta relación. El voltaje del primario es al voltaje del secundario, como el número de vueltas del primario es al número de vueltas del secundario. Y aquí hay un ejemplo que ustedes lo pueden volver a ver más adelante. Veo que se ha incorporado don Carlos. Buenas noches, don Carlos. Espero que esté bien. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí. Bien. Y bueno, estamos trabajando el tema de transformadores. En todo caso, la clase está quedando grabada para que ustedes la puedan revisar después con más calma. ¿Okay? Entonces estábamos viendo fundamentalmente qué es lo que es un transformador y lo que es un transformador, algunas definiciones mínimas y una relación que se cumple en los transformadores es aquella que acabamos de dar con un ejemplo que dice que el número de vueltas de la bobina o bobinado del primario es al número de vueltas del bobinado del secundario.
como el voltaje del primario es al voltaje del secundario. ¿Ok? Bien. Veamos algunas medidas eléctricas básicas en un transformador trifásico. La potencia de un transformador trifásico en función de las medidas de línea están dados por la relación S es igual a la raíz de 3 por el voltaje por la corriente. Ojo acá, porque habla de S. S es la potencia aparente. Habitualmente en los transformadores trifásicos, el dato de potencia más importante no es la potencia activa, sino que es la potencia aparente, que ustedes conocen, que se determina o se habla con la letra S. Entonces, la potencia de un transformador trifásico, que hablamos de la potencia aparente S, es igual a la raíz de 3 multiplicado por el voltaje y por la corriente. De esa manera determinamos la potencia S. Para dimensionar un transformador son necesarias las medidas de línea correspondientes, dimensiones que se determinan en función del esquema de conexión del transformador. Por ejemplo, el voltaje de fase de un transformador es igual al voltaje de línea dividido por raíz de 3. Voltaje de fase es igual al voltaje de línea dividido por raíz de 3. Por ejemplo, si usted tiene un transformador trifásico que está conectado a 380 volts, o que tiene 380 volts en el bobinado primario, si los 380 usted lo divide por raíz de 3, le queda 219, 220 lo nominal. Por eso que cuando tenemos está recibiendo el primario un voltaje de 380 volts, obtenemos en el secundario un voltaje entre fase y neutro de 220, que es el transformador más común porque se utiliza sobre todo en los sistemas de distribución que usa la empresa distribuidora. En el caso de bobinados conectados en triángulo, yo diría que la relación es distinta. En este caso, cuando está el transformador conectado en triángulo, hablamos de la corriente de fase. Y en ese caso se dice que la corriente de fase es igual a la corriente de línea dividido por raíz de 3. En el caso anterior es cuando el transformador está conectado en delta. No, perdón, en estrella. En este caso que acabo de dar es cuando está en delta o triángulo. El cálculo de las corrientes del primario y secundario se hace despreciando las pérdidas en el transformador de potencia. O sea, se considera las potencias aparentemente iguales, o aproximadamente iguales, es lo que estábamos diciendo. Generalmente la potencia nominal del lado primario o del bobinado primario es aproximadamente igual a la potencia aparente, potencia aparente nominal del bobinado secundario, es decir, se desprecian las potencias del fierro y de las bobinas. Solamente los transformadores pequeños con potencia bajo los 5 kVA
se puede tomar en consideración un rendimiento del factor de potencia o coseno phi igual a 1, donde solo en este caso varía entre 0,7 y 1, y se toma en cuenta para calcular las corrientes del primario y del secundario, teniendo en cuenta las potencias activas. En general, los transformadores, como tienen una gran cantidad de bobinas, tienen muchas bobinas de cobre en su aspecto constructivo, tienen un factor de potencia bajo, muy bajo. Sin embargo, en potencias o en transformadores eléctricos de potencia menores a 5 kVA, se puede considerar que el coseno phi sea cercano a 1, entre 0,7 y 1. ¿Ok? Aquí tenemos un esquema muy simple de un transformador eléctrico monofásico. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos un núcleo de fierro, que es este rectángulo que tenemos acá. Recordemos que los transformadores utilizan el fierro como material electromagnético, de tal manera que en uno de los extremos, por alguno de los lados de este núcleo de fierro, se construye una bobina que tiene una determinada cantidad de vueltas o espiras, lo que se denomina N sub 1. Este N sub 1 corresponde al bobinado magnético 1, que tiene N espiras. Esa espira o ese conjunto de espiras o de vueltas tiene un principio y un final, lo que se llaman los terminales, y aquí está con el número 1, y a eso se le denominan los bornes de bobina primaria. Vamos a suponer que esta es la bobina primaria, la que está a la entrada del transformador. Luego se construye una segunda bobina que tiene una cantidad de vueltas generalmente distinta de la primera. Si esta era N1, la cantidad de vueltas de esta bobina será N sub 2, donde N sub 2 es el bobinado magnético 2 de N espiras, donde este N es la cantidad de vueltas, bobinas o espiras del bobinado 2, generalmente distinta del 1. También tiene sus terminales, o bornes, y aquí hemos simbolizado con el número 2, que corresponde a los bornes de la bobina secundaria. Pero ambas bobinas están construidas en torno al mismo núcleo de fierro. Por lo tanto, el flujo magnético que se forma, ahí está, el flujo magnético que se forma está dentro del mismo núcleo y por lo tanto es un flujo que es igual y que va a pasar por las dos bobinas. Por lo tanto, el flujo es constante. Al ser el flujo constante, la corriente que va a circular por las bobinas va a depender fundamentalmente de la cantidad de vueltas que tenga la bobina. Y como depende de la cantidad de vueltas que tenga la bobina, el voltaje que yo voy a tener acá en los bornes 1 y los bornes 2 va a ser distinto. Y por eso vamos a obtener, dependiendo de los voltajes de entrada y de salida, vamos a obtener un transformador reductor o un transformador elevador. ¿Ok? Dentro de las medidas eléctricas, unidades de medida que
se usan en los transformadores, yo les recomiendo que echen un vistazo a las fórmulas que se utilizan habitualmente para ley de Ohm en corriente alterna monofásica, potencia activa monofásica, potencia activa trifásica, potencia aparente monofásica, potencia aparente trifásica y factor de potencia. Les repito o les reitero algunas de estas fórmulas para que ustedes las revisen y las tengan presentes, porque se van a encontrar en algún momento con ejercicios donde les puedan pedir, por ejemplo, el uso de la ley de Ohm en corriente alterna monofásica. No se olviden que la ley de Ohm, en este caso, la fórmula es voltaje por el coseno de phi dividido por la resistencia R. Por eso yo tengo la corriente. Reitero, la corriente es igual al voltaje, pero por coseno phi dividido por R. Por lo que es lo mismo la potencia aparente S dividido por el voltaje. Fórmula para la potencia activa monofásica. La potencia activa monofásica es voltaje por corriente por el coseno phi. No se olvide del coseno phi. Para la potencia activa trifásica, esta es una fórmula que se utiliza bastante, sobre todo con potencia activa trifásica. Es igual que la potencia activa monofásica, pero multiplicada por raíz de 3. Es decir, la potencia activa trifásica es igual a la raíz cuadrada de 3 por el voltaje, por la corriente y por el coseno phi. La potencia aparente monofásica, denominada con la letra S de potencia aparente, es igual a la raíz cuadrada de la potencia activa al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado. La potencia aparente trifásica, siempre con la letra S. Tiene dos fórmulas, la potencia aparente trifásica. La primera es que la potencia aparente trifásica S es igual a la raíz cuadrada de 3 por el voltaje por la corriente. O esta potencia aparente trifásica S es igual a la raíz cuadrada de pi al cuadrado más 1 al cuadrado. Y finalmente, factor de potencia, el denominado coseno phi, lo vamos a calcular, el coseno phi, como el cociente o la división entre la potencia activa dividido por la potencia aparente. Coseno phi es igual a P partido por S. Esas son las fórmulas que ustedes deben trabajar, deben conocerlas para poder entender las fórmulas y tenerlas a mano, porque seguramente más de algún problema les va a tocar resolver con estas fórmulas. Bien. Profesor, Adelante. ¿cómo está? Buenas tardes, primero que nada. Buenas tardes, don Carlos. No, don Giovanni. No, don Giovanni. Sí, que estaba conectado, pero estaba por Zoom. Ahora me pude conectar y he estado donde estoy ahora trabajando. Okay, estaba hablando adelante. usted recién el tema del coseno para calcular, porque claro, en las fórmulas, para calcular las potencias, se me fue justo donde tenía la hojita, disculpe, profesor. Oh, chuta, Dígame, hermano. se me fue.
tenía. Pero cuando usted dice para calcular el coseno, por ejemplo, siempre tiene que ser 0.8 por 0.8, ¿cómo lo toma ahí? Porque, por ejemplo, la potencia, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, en la potencia activa, por ejemplo, de la corriente trifásica, la fórmula dice que es P, la potencia es igual a la raíz cuadrada de 3 por el voltaje, por la corriente y el coseno del ángulo, ¿cierto? Claro, Y claro. lógicamente que el coseno del ángulo, si vamos al triángulo de Pitágoras, pero ¿a cómo tomamos ese ángulo? ¿Lo tomamos a 0,8 al final? ¿Es siempre esa línea? ¿O lo tomamos con el factor de potencia que es 0.95? ¿Cómo lo analizamos ahí eso? A ver, si usted está calculando el coseno phi, hay que ver qué variable tiene, ¿ok? Generalmente en el triángulo de potencias, usted lo conoce muy bien, en el cateto horizontal, llamémoslo así, tenemos la potencia activa, P. En el cateto vertical tenemos la potencia reactiva Q. En la hipotenusa del triángulo tenemos la potencia aparente S, ¿no es verdad? Correcto, profesor. Entonces, Sí, correcto. ese es el triángulo de las potencias. El ángulo que queremos conocer nosotros es el ángulo que está entre la potencia activa y la potencia aparente, entre P y S. ¿Ok? Correcto, correcto. La relación trigonométrica que me relaciona P con S es el coseno de phi, o factor de potencia, como se llama. ¿Y cuál es la fórmula, la relación entre el coseno de ese ángulo y el triángulo de potencia? Es el cateto adyacente, que es P, dividido por la hipotenusa, que es S. Por eso que se dice que el coseno phi, o factor de potencia, no es más que la división entre la potencia activa dividida por la potencia aparente. ¿Me explico? Sí, profesor, lo entiendo clarito. Ahora, dependiendo del ángulo y de los valores de potencia activa y de potencia aparente, usando la función trigonométrica coseno y arco coseno, yo voy a determinar el factor de potencia. No significa que siempre los factores de potencia me van a dar 0,8, algún valor, puede ser dato, como puede ser calcúlelo. ¿Entiendes? Ahora, yo decía hace algunos minutos atrás que en general los transformadores, por un aspecto constructivo que tienen una gran cantidad de bobinas, tienen factores de potencia bajos. Generalmente son menos de 0,5. Son como las máquinas, como toda máquina eléctrica, igual que los motores. Tienen factor de potencia del orden 0,2, 0,3. Por eso que muchas veces se colocan bancos de condensadores para evitar, digamos, que se produzca mucha corriente reactiva. Pero en general, la fórmula para poder calcular el coseno phi es potencia activa dividido por potencia aparente. Esa es la más común. Ahora usted, usando la matemática, también sabe que la potencia activa, en el caso de un transformador trifásico, va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 por el voltaje, por la corriente y por el coseno phi. ¿Ok? Y la potencia aparente, S, es P cuadrado, la potencia activa al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado. Pero yo le recomiendo utilizar como fórmula para el factor de potencia activa dividido por la potencia aparente, P partido por S. ¿Ok? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, lo entiendo totalmente. Perfecto. En general, en los transformadores se utilizan varios ensayos, digámoslo así, varias experiencias o mediciones
que se realizan con los transformadores. Vamos a analizar rápidamente el denominado ensayo en vacío y en carga de un transformador, partiendo por ensayo en vacío. Acá en la figura tenemos un esquema de lo que es el ensayo en vacío. Aquí tenemos el transformador, el núcleo de fierro, que tiene asociada una bobina a la entrada, bobina del primario o de vanado primario, y una bobina a la salida. Puede ser el bobinado secundario, y colocamos los siguientes elementos. Nótese que hay un amperímetro para medir la corriente que va a circular por el bobinado primario y un wattmetro para ver la potencia que vamos a tener también en el bobinado del primario. ¿Qué es lo que hacemos acá en el secundario? Para explicar el ensayo en vacío, decimos que este transformador, para practicar el ensayo en vacío o ensayo de vacío, vamos a decir que está trabajando en vacío cuando el circuito secundario, es decir, esta bobina, la del lado secundario, está abierto. Se fija, no hay una carga, está trabajando en vacío, está abierto. En estas condiciones, el primario es recorrido por una corriente eléctrica de pequeña intensidad del orden del 5% de la corriente nominal. Es decir, si la corriente del primario era 100 amperes, por ejemplo, la corriente nominal del primario 100 amperes, con el transformador trabajando a toda carga, a plena carga, aquí vamos a hacer circular solamente un 5% de ese valor, es decir, los 5 amperes. Para circular esta corriente por el lado del primario, esta corriente tiene dos componentes. Una que va a suministrar las pérdidas en el hierro y la otra que proporciona la fuerza electromotriz necesaria para magnetizar el núcleo. Esta corriente que está circulando por el bobinado del primario, recorre todo el bobinado, vuelve a salir por acá, y parte de esa corriente, en lo que dice, esa corriente se divide en dos. Una que me va a servir para determinar las pérdidas en el hierro, y la otra parte de la corriente me va a proporcionar la fuerza electromotriz necesaria para magnetizar el núcleo. ¿Qué es lo que significa magnetizar el núcleo? Significa que producto del paso de la corriente eléctrica por este bobinado, acá se va a formar un flujo electromagnético que va a recorrer todo el núcleo y que por lo tanto va también a inducir una corriente eléctrica en el bobinado secundario. La potencia absorbida por el transformador trabajando en vacío corresponde casi exactamente a las pérdidas en el hierro. Entonces, la pérdida en el hierro va a estar dado por la lectura que yo logre obtener de este wattmetro. Recordemos que este wattmetro me está midiendo lo que es la potencia activa. Se mide en watts. En ese caso, esa pérdida que está en watts me va a entregar las pérdidas en el hierro. Como la corriente que circula por el secundario es nula, ¿por qué es nula? Porque este circuito, no se olvide usted, está sin carga, está en vacío, por eso se llama en vacío, ensayo en vacío, no aparecen
de las pérdidas en el hierro. Por otra parte, como la corriente en vacío también es muy pequeña. Cuando un transformador está en vacío, como en este caso del esquema que estamos viendo, la potencia que se mide en un circuito abierto se compone de la potencia perdida en el circuito magnético y la pérdida en el cobre. Se llama pérdida en el cobre aunque el devanado sea de aluminio. Esto viene la nomenclatura desde cuando existían solamente los bobinados de cobre. De las bobinas, es decir, las pérdidas en el bobinado son insignificantes. Acá podemos ver entonces que producto de esta configuración, de esta forma, donde tenemos el transformador, tenemos el bobinado primario, hemos instalado un amperímetro para medir la corriente del primario y un wattmetro para medir la potencia en el devanado del primario. Y en el devanado secundario lo tenemos en vacío, es decir, no tiene carga. Lo que vamos a obtener del ensayo. El wattmetro nos va a indicar las pérdidas en el hierro. Las pérdidas en el hierro que van a estar medidas en watts. La corriente que nos va a entregar, o el amperímetro en realidad, el amperímetro que está en el lado del primario, nos va a indicar la corriente de vacío. La corriente de vacío. Y los parámetros del circuito van a ser la resistencia y la reactancia. La reactancia y la resistencia. ¿Okay? En general, un transformador... ¿Sí? Disculpe, ¿la reactancia inductiva tiene directa relación con la fuerza electromotriz o no? ¿Puedo repetir la pregunta porque no la escuché muy bien? Disculpe, ¿la reactancia inductiva tiene directa relación con la fuerza electromotriz que se produce en este caso en el transformador? No, la reactancia tiene que ver con no se olvide usted, la reactancia corresponde a la resistencia que tienen los bobinados. Sí. La resistencia del bobinado, eso es lo que llamamos habitualmente la reactancia. Correcto. La fuerza electromotriz no es más que pasando por el magnético. Ah, ya, perfecto. Pero ese flujo produce esa resistencia igual, produce una resistencia. ¿O no? No es la que estamos midiendo, porque nosotros en el fondo lo que estamos midiendo es la resistencia, las pérdidas en el hierro y en el... Ya, profe. No, sí estaba claro eso, que quería ver si tenían relación nomás. Lo veía como relacionado. Vale, profesor, muchas gracias. Ahora, en general, las pérdidas en un transformador son estáticas. ¿Qué tipo de pérdidas podemos encontrar en un transformador? Por ejemplo, pérdidas magnéticas. Pérdidas a través de un fenómeno que se llama la histéresis, que vamos a ver en un par de láminas más. Pérdidas debido a corrientes parásitas, también llamada la corriente de Foucault, que son las pérdidas en el hierro. Pérdidas eléctricas, pérdidas por resistencia, pérdidas por reactancia de dispersión. ¿Ok? Entonces, recuerde usted cómo se realiza entonces la denominada pérdida de, ensayo de vacío. Bien. Seguimos adelante. Aquí hay un cuadro, estamos mostrando
un cuadro que tiene que ver con las pérdidas totales máximas medidas en porcentaje. Aquí habla de la columna de la izquierda, que está acá, donde se muestra el S sub n. ¿Qué es lo que es el S sub n? Es la potencia nominal máxima de un transformador de potencia trifásica medida en MVA, megavoltamperes. O sea, estamos hablando de transformadores muy, muy grandes, de mucha potencia. Y en la columna de la derecha están las pérdidas totales máximas en porcentaje. Por ejemplo, si estamos en presencia de un transformador cuya potencia trifásica está entre los 5 MVA y los 30 MVA, se dice que la pérdida total máxima es de 0,7% de la capacidad del transformador. Bastante alta, 0,7%. No, es pequeña en realidad, 0,7%, no 70%, 0,7%. Si la potencia del transformador está entre los 30 MVA y los 50 MVA, hablamos de una pérdida total máxima de 0,6%. Y así sucesivamente hasta llegar a un transformador cuya potencia trifásica nominal es superior a los 200 MVA, 200 megavoltamperes. Su pérdida total máxima va a llegar al orden de los 0,3%. Aquí se muestra el fenómeno estrésis que habíamos hablado recientemente y que tiene que ver con fundamentalmente lo que es un tipo de pérdida que tiene el transformador. Para explicarlo rápidamente, esto se da de la siguiente manera. Cuando el transformador no inicia todavía su proceso de toma de carga, sino que está prácticamente en vacío, y se inicia la toma de carga, el transformador comienza a aumentar su carga y por lo tanto comienza a aumentar el flujo magnético. Acá tenemos un plano cartesiano donde en el eje horizontal está la fuerza magnetomotriz, la fuerza electromotriz, que la hemos simbolizado con la letra F, y en el eje vertical está el flujo. Cuando no hay carga, no hay fuerza magnetomotriz y tampoco hay flujo. Si comienza a aumentar la carga, empieza a aumentar el flujo y también aumenta la fuerza magnetomotriz. ¿Hasta dónde? Hasta cuando llega a un punto B, donde ya no puede circular, no puede haber mayor fuerza o flujo magnético y por lo tanto el transformador no puede aumentar. Por lo tanto, se satura. En ese momento, ¿qué es lo que ocurre? Que se produce una devolución. Comienza a también incluye la fuerza magnetomotriz. Vuelve al punto C. Y luego sigue bajando hasta irse al plano negativo, donde tanto el flujo es negativo, es decir, viró, se produjo la inversión del flujo, y la fuerza magnetomotriz también es negativa. Se vuelve a producir una saturación y luego vuelve a aumentar y trata de volver a sus parámetros normales. Esto es lo que se llama la curva de histéresis. Curva de histéresis que se da en general
en todas las máquinas eléctricas que funcionan con los principios de fuerza electromotriz. Les recomiendo que traten de profundizar sobre la denominada curva de histéresis. ¿Ok? Otro de los ensayos, así como hemos hablado sobre un transformador, se efectúa el denominado ensayo en vacío. También tenemos el denominado ensayo en cortocircuito de un transformador eléctrico monofásico. Para explicar rápidamente lo que es el denominado ensayo en cortocircuito, aquí podemos apreciar el núcleo de fierro de un transformador que tiene, como todo transformador, tiene dos bobinas. La bobina del primario, que está al lado izquierdo, y la bobina del secundario. ¿Ok? En este caso, para efectuar el ensayo en cortocircuito, ¿qué es lo que se hace? Este ensayo consiste en cerrar en cortocircuito uno de los devanados, es decir, ya no está en vacío, como era el ensayo en vacío, sino que se cortocircuita, es decir, se unen los dos bornes de salida. En este caso vamos a hacer el cortocircuito en el bobinado de salida. Se podría hacer en el lado primario también, pero para efecto de la explicación da lo mismo con cuál lo hagamos. Lo importante es que uno de los bobinados, en este caso el secundario, esté en cortocircuito, estén unidos. Mientras el primario se alimenta a una tensión o voltaje reducido, este devanado, generalmente en el ensayo en cortocircuito se alimenta el devanado de mayor tensión nominal, con el fin de no tener que medir intensidades excesivamente altas y obtener más fácilmente la tensión reducida de alimentación. Entonces, tenemos alimentando en este caso el bobinado del primario con una tensión con un valor de tensión nominal. La tensión reducida se obtiene aumentando progresivamente la tensión de alimentación desde cero hasta que por los devanados circule la corriente nominal. Esta fuente de voltaje que yo tengo conectado en este caso en el bobinado del primario, la vamos a hacer que vaya creciendo, que vaya aumentando. ¿Desde cero hasta cuándo? Hasta que lleguemos al valor de la tensión nominal. Hasta que por este amperímetro circule la corriente nominal del bobinado primario. Cuando la corriente a medir es mayor, se puede optar por realizar el ensayo con una intensidad menor que la nominal o utilizar transformadores de intensidad. Hay que tener cuidado acá porque es muy importante que la corriente que yo mida en el amperímetro no supere por ningún motivo la corriente nominal, porque si no puedo dañar el bobinado primario. Ahora, si este ensayo en cortocircuito no se realiza con la intensidad nominal, se calcula la resistencia, la reactancia, impedancia del circuito en las condiciones de ensayo y se utilizan teniendo en cuenta que estos parámetros son fijos
calcular la potencia de cortocircuito, aprovechando la linealidad que presentan las funciones de que dependen los datos. Una vez que usted llega poniendo el voltaje a obtener la corriente nominal primario, lo deja establecido en ese valor y ve cuánto está marcando el wattmetro y cuánto está marcando el voltímetro del primario. Entonces, en ese caso, usted habrá obtenido los parámetros de cortocircuito, es decir, cuánto es la potencia y cuánto es el voltaje de cortocircuito. La tensión, lo que marca el voltímetro, la tensión de cortocircuito representa una pequeña parte de la nominal del transformador. Es costumbre representarla como un porcentaje de I. Y puede además expresarse por separado la tensión debido a la carga ósmica del transformador y la debida a la reactancia inductiva. Es decir, el ensayo en cortocircuito, ¿para qué me sirve? Para determinar la potencia de cortocircuito y el voltaje. ¿Cómo lo logro? Dejando en cortocircuito uno de los devanados transformador, generalmente, y por eso que hago hincapié en eso, generalmente se elige para, se utiliza para colocar los instrumentos, se hace en el lado que tenga la mayor tensión. ¿Ok? Entonces, este es el denominado ensayo en cortocircuito de un transformador eléctrico. Bien, ahora los transformadores pueden conectar interiormente de distintas formas. Ustedes entiendo que han aprendido cuando vieron motores eléctricos que los devanados de los motores, así como los devanados de los transformadores, yo los puedo conectar fundamentalmente en forma de un triángulo, llamada la conexión triángulo o delta, o en una conexión denominada conexión estrella. En el caso de la conexión delta, yo trabajo solamente con las tres fases, no tengo asociado el neutro, a diferencia de la conexión estrella, donde sí tengo un neutro. Por ejemplo, en los casos de transformadores de distribución, que son los transformadores que, como su nombre lo indica, están distribuidos por la ciudad, que son los que llevan un voltaje de media tensión o un voltaje de baja tensión, dichos transformadores están en conexión delta estrella. Se dice delta estrella aterrizado, o delta estrella con neutro aterrizado. ¿Por qué? Porque la línea de media tensión, en Chile por lo menos, nosotros vemos tres conductores que están en la parte superior de la estación y ahí van solamente tres fases, no hay neutro, solamente van tres fases. Por lo tanto, al llegar al transformador, llegan con tres fases y entran con tres fases. Por lo tanto, entran en conexión delta. En cambio, del mismo transformador, por el lado secundario,
salen 3 fases y un neutro, que es el que llega a las viviendas. En ese caso, la conexión del secundario de ese transformador está estrella con el neutro aterrizado. Acá, por ejemplo, tenemos la conexión delta-delta. ¿Qué significa delta-delta? Significa que el bobinado primario del transformador está en conexión delta, o triángulo. Y el lado secundario del transformador también está en la misma conexión, triángulo o delta. ¿Qué cosas se cumplen en este caso? Se cumple, por ejemplo, el número de vueltas de 1 está N1 sobre N2 es la misma proporción de E sub 1 y E sub 1. Tiene que ver fundamentalmente con lo que es el rendimiento del transformador. Conexión delta-delta. Y aquí tenemos una serie de formas de conectar transformadores trifásicos. Por ejemplo, tenemos la delta, estrella, delta, estrella, estrella delta, etcétera, etcétera. Son formas de conectar distintos transformadores. Si ustedes se fijan, en la segunda columna aparece, por ejemplo, acá, el DY11 o el DY5. ¿Qué significa DY5 o DY11? ¿O qué significa este número que está acá a la derecha? Significa lo siguiente. Estamos en presencia de un circuito trifásico. Nosotros sabemos que las fases de un circuito trifásico están desfasadas en 120 grados. Es decir, yo tengo la fase A, tengo la fase B, tengo la fase C. Yo sé que entre la fase A y la fase B hay un desfase de 120 grados. Entre B y C, 120 grados más, y entre C y A también hay 120 grados. Ese es el desfase. Ahora tenemos, por ejemplo, cuando hablamos de el esquema, por ejemplo, DY0, significa que en el primario tenemos conexión delta, es decir, tenemos triángulo. Y en el bobinado secundario tenemos estrella. En ese caso, el cero me indica a mí el desfase que existe entre la fase A del circuito delta y la fase A del circuito estrella. Entonces, si mi conexión es DY0, significa que el desfase entre la fase A de la delta y la fase A de la estrella es 0 grados, porque es un 0. Sin embargo, si me dice a mí que está en DY5, significa que la fase A de la delta, el primario, está desfasado con la fase A de la estrella, el secundario, en 5 por 30. Cada número que aparece acá significa 30 grados. Entonces, 5 por 30 son 150 grados. Entonces, cuando usted quiere dibujar el diagrama fasorial, va a llegar a la conclusión de que la fase A de la delta
el triángulo está desfasado respecto de la fase A de la estrella en 150 grados. Eso significa el 5. La B de delta, la Y es la estrella, y el número debe multiplicarlo por 30 grados para saber cómo está el desfase. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma de interpretar cuando a uno le dicen DY5. Entonces, cuando hay un 0, el desfase es 0 grados. Cuando hay un 5, es 150 grados. ¿Por qué? Porque 5 por 30 es 150. Cuando es un 6, el desfase es 180 grados. ¿Por qué? Porque 6 por 30 es 180. Cuando es un 11, estamos entre 130 grados desfasado, porque es lo mismo menos 30 grados. Por eso que en las placas de los transformadores, en las placas que aparecen en los transformadores, dice conexión generalmente en el caso de los transformadores de distribución, la conexión es DY5, es decir, están desfasados en 150 grados. Eso significa, así se debe interpretar. ¿Ok? Acá tenemos un esquema donde más me interesa que recuerden es el concepto de rendimiento. Rendimiento. El rendimiento de un transformador. El rendimiento de un transformador viene dado por la letra N minúscula. La N que está acá. N minúscula. Eso es el rendimiento. ¿Y cómo vamos a medir? ¿Cómo se entiende el rendimiento? Vamos a hablar del rendimiento como la potencia aparente del secundario dividido por la potencia del primario. Reitero, N, el rendimiento va a ser igual a la potencia aparente del secundario dividido por la potencia aparente del primario. Evidentemente, en la medida que el coseno phi, el factor de potencia, se acerca a 1, la potencia es muy cercana a 100. La potencia se mide por porcentaje, por lo tanto, la fórmula anterior hay que multiplicarla por 100, 100%. Entonces, vamos a decir, reitero, el rendimiento de un transformador es igual a la potencia aparente del primario dividido por la potencia aparente del secundario, y eso multiplicado por 100. Voy a ver si puedo escribirlo en la pizarra para dejar estampada esta fórmula. Reitero, estamos viendo el concepto de rendimiento de un transformador. Para explicar el concepto de rendimiento del transformador, lo vamos a hacer a través de un ejemplo. Estoy tratando de poder ver mostrar la pizarra. Esperemos un poquito, por favor. Así. Entonces, vamos a ver el concepto de rendimiento. El rendimiento de un transformador
rendimiento de un transformador, vamos a anotar una letra N minúscula, así. Esa N minúscula vamos a definir como la potencia aparente del secundario, vamos a hablar de S sub S, dividido por la potencia aparente del primario, S sub P. Todo esto multiplicado por 100, porque el rendimiento se expresa en porcentaje. Entonces, ese es el concepto de rendimiento. Supongamos que tenemos un transformador que tiene una potencia en el lado primario, una potencia en el lado primario de 200 allá. Tenemos el mismo transformador, una potencia en el lado secundario. La potencia del lado secundario generalmente es menor que la potencia aparente del lado primario. ¿Por qué tiene que ser menor? Porque hay pérdidas, no se olviden ustedes, pérdida del fierro, pérdida en el cobre, otros tipos de pérdidas como las que hemos mencionado. Por lo tanto, la potencia aparente del secundario generalmente es menor que la potencia aparente del primario. Entonces, en este caso vamos a suponer que la potencia del secundario sea de 190 allá. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale o cuánto es el rendimiento de este transformador? Entonces, el rendimiento del transformador N va a ser igual a la potencia del secundario, que es 190, dividido por la potencia del primario, que es 200. Hacemos la correspondiente división y el resultado lo multiplicamos por 100 para que nos dé en porcentaje. En este caso, el resultado es 190 dividido por 200, eso me da 0,95, y si lo multiplicamos por 100 nos da un rendimiento del 95%. Ese es el concepto de rendimiento de un transformador, y así se calcula. De esa forma usted puede obtener el rendimiento de un transformador, sea este monofásico o trifásico, conociendo los valores de potencias aparente del lado primario y del lado secundario. Bien. Esta diapositiva, ustedes entiendo que la tienen en su poder, si no, la profesora Pamela se las va a hacer llegar. Ustedes tienen ahí la posibilidad de revisar algunos links para ver los grupos de conexiones de los transformadores a través de diferentes imágenes que pueden consultar, pueden ser consultados por ustedes como buenos estudiantes. Bien. Siguiendo con nuestro apasionante tema de transformadores, vamos a ver un concepto que no es menor en los transformadores eléctricos en general. ¿Cuál es el concepto de la refrigeración de un transformador eléctrico? ¿Por
qué es importante el concepto de la refrigeración de los transformadores? En la medida que la potencia del transformador aumenta, la circulación de la corriente por los bobinados del transformador, sobre todo si este transformador es un transformador trifásico, hace que esta circulación de corriente sea cada vez mayor. Como ustedes saben, se produce una potencia que usted la puede obtener multiplicando el I cuadrado por R. No es más que el paso de la corriente por la resistencia del conductor. Pero si aumenta la corriente, esa potencia se va incrementando exponencialmente, porque es I cuadrado, I al cuadrado por R. Eso no es más que calor. Entonces, a medida que circula mayor corriente eléctrica, mayor es el calor o la temperatura en el bobinado. Y es importantísimo poder evadir, poder disminuir esa temperatura. Por eso que los transformadores traen asociado un elemento que no es menor, que es la refrigeración. ¿Cómo yo hago para que la temperatura en el producto del paso de la corriente no cause daño en la instalación? Para eso se usan los elementos de refrigeración de los transformadores. Hay varios tipos de refrigeración de los transformadores. Los más comunes es usar aceite para el transformador y en un sistema de ventilación forzada, donde además se le colocan ventiladores a los radiadores, porque los transformadores grandes, ustedes lo pueden ver incluso en transformadores de distribución, y con mayor razón en transformadores de potencia, en subestaciones primarias. Los transformadores son construidos en base a radiadores, por donde el aceite está circulando una vez que ha pasado, ¿no es verdad?, por los bobinados, se lleva la temperatura, pasa por esta especie de radiadores, se enfría el aceite y vuelve a pasar por los bobinados, de tal manera de evitar que la temperatura aumente en gran medida. Por lo tanto, lo que habitualmente se hace es utilizar aceites. Se pueden colocar o obtener o también, como digo, utilizar otros tipos de refrigerantes. Voy a continuación a colocar un video que explica lo que estamos conversando respecto de los sistemas de refrigeración de los transformadores. Voy a tratar de colocar el transformador, a ver si ustedes lo pueden ver. Espero que sí.
Profe, Sí. no se ve el video, si es que lo está viendo usted. Ah. Ya, ok. Antes de empezar la clase, les voy a dar el link para que lo puedan ver ustedes en casa tranquilamente, ¿ok? Vale, Ahora, profe. ¿qué es lo que decía el video? Tal como yo les indicaba, existe un tema que es crucial en el buen funcionamiento de un transformador, que es el evitar el sobrecalentamiento del transformador. Dependiendo de la cantidad de corriente que circula por los turbinados, es el calor, es la temperatura que este transformador, sobre todo en transformadores de gran potencia. Existen varios tipos, varias formas de refrigerar un transformador. Voy a dar a conocer los más comunes con la idea de que ustedes también puedan revisar el texto que le va a hacer llegar la profesora Pamela y interiorizar un poco más este tema. Por ejemplo, los tipos de refrigeración de un transformador eléctrico se dividen de la siguiente manera. Se habla de los tipos de refrigeración. Tipo AA, mayúscula. Tipo AFA. Tipo AAFA. Tipo OA. Tipo OAFA. Tipo OA, FOA, FOA. Tipo FOA. Tipo OW. Tipo OAFA. Por ejemplo, ustedes ahí van a ver después los tipos más usuales. Por ejemplo, el tipo AA se utiliza para los transformadores tipo seco con enfriamiento propio. Estos transformadores son transformadores secos, es decir, no tienen aceite ni ningún otro líquido para enfriamiento. El aire es también el medio aislante que rodea el núcleo y las bobinas. Por lo general se fabrican con capacidades inferiores a 2000 kVA y voltajes menores de 15 kV. Es decir, en transformadores pequeños. Por ejemplo, si usted tiene un transformador pequeño en su casa, no necesita usar aceite para eliminar la temperatura. Por ejemplo, el transformador que tenemos para cargar los celulares es un transformador que efectivamente adquiere temperatura. Usted lo puede tocar, va a notar que está caliente, pero no tiene ubicado, no tiene construido la parte de no tiene aceite en su interior, sino que se va enfriando solamente con aceite, con el aire que circula alrededor de dicho transformador. Evidentemente, si usted lo tapa, si usted le coloca un material encima, un paño, por ejemplo, y evita la circulación de aire,
ese transformador se va a sobrecalentar, lo más probable es que lamentablemente se termine quemando. Otro tipo de enfriamiento o de refrigeración de un transformador es el AFA. Este tipo de refrigeración es para los transformadores tipo seco, es decir, no tienen ningún líquido aislante en su interior, y se enfrían también por aire forzado. Se emplea para aumentar la potencia disponible de los tipos AA. Era el transformador que vimos, el tipo de refrigeración de transformador que vimos anteriormente. El otro de los más comunes que hemos hablado esta clase es el tipo de refrigeración del tipo OA. Estos transformadores son aquellos cuyos bobinados están sumergidos en aceite con enfriamiento natural. En estos transformadores, el aceite aislante circula por convección natural dentro de un tanque que tiene paredes lisas o corrugadas, o bien provistos con tubos que hacen las veces de radiadores. Esta solución se adopta para transformadores de más de 50 kVA con voltajes superiores a 15 kV. En general, los transformadores de distribución que uno encuentra en la calle, y con mayor razón los transformadores de potencia que están en las subestaciones, tienen este tipo de refrigeración en base a aceite que funciona en base a convección. ¿Qué significa eso? El transformador, el aceite, al tomar temperatura, tiende a evaporarse, se va a la parte superior del transformador y circula a través de las paredes y a través de estos elementos que hemos llamado radiadores. E incluso los transformadores mayores, de mayor capacidad, estos radiadores están rodeados de ventiladores, de tal manera que en temperaturas extremadamente altas, el aceite se ayuda a refrigerar, a bajar la temperatura a través de ventiladores que están conectados en la parte exterior del transformador y que enfrían los radiadores por donde está circulando el aceite. ¿Sí? Y así tenemos una serie de tipos de refrigeración. Lo que reitero, les pido que ustedes también los puedan estudiar, los puedan revisar, porque generalmente son materia de preguntas posteriores. Y también les reitero que puedan también ver el video, que yo les voy a dar el link para que ustedes lo puedan rápidamente ver y también ahí complementar lo relacionado con el uso o forma de refrigeración de los transformadores, que es un tema crucial, ya lo he dicho, para mantener los transformadores funcionando en buena medida. Finalmente, el último punto de esta clase corresponde a las condiciones que deben cumplir los transformadores eléctricos que usted debe seleccionar para poder conectarlos en paralelo. Nuestros sistemas eléctricos en general, en particular el sistema eléctrico de distribución, va conectando transformadores no en serie, sino que en paralelo. Pero para poder conectar transformadores en paralelo, debe cumplir algunas condiciones, y que son las condiciones que están en este momento en pantalla. ¿Cuáles son estas condiciones que deben cumplir
cumplir los transformadores eléctricos por usted seleccionados para poder conectarlos en paralelo. Primero, todos los transformadores deben tener el mismo coeficiente de transformación. Todos los transformadores deben tener el mismo coeficiente de transformación. ¿Cuál es el coeficiente de transformación? Es que la relación que existe entre el primario y el secundario sea la misma. ¿Ok? La relación, eso no significa que sea la misma cantidad de vueltas del primario con la vuelta del secundario, sino que el coeficiente de transformación de los transformadores debe ser la misma, primera condición. Segunda condición, los transformadores deben tener el mismo grupo de conexión. Los transformadores deben tener el mismo grupo de conexión. Por ejemplo, si usted tiene un transformador cuya conexión es delta Y5, una de las más usuales en distribución eléctrica, solamente lo va a poder conectar en paralelo con otro transformador independiente de la potencia que tiene, puede ser una potencia superior, inferior o igual, por supuesto, pero sí tiene que tener el mismo grupo de conexión. También tiene que ser un delta estrella 5. Es decir, hay dos condiciones para poder conectar transformadores en paralelo. La tercera condición es que las tensiones de cortocircuito deben ser iguales. Las tensiones de cortocircuito deben ser iguales. La tercera es que la potencia de los transformadores debe tener una proporción máximo de 1/3 a 3/4. Eso tiene que ver con la potencia de los transformadores. Es decir, que se acerquen, ojalá, ¿no es verdad?, ojalá tener una potencia similar de transformación, a lo más que estén en la proporción 1:3 o 1:4. Si no, queda muy descompensado la conexión de los transformadores. Y en el caso de que mis transformadores que yo quiero conectar estén en espacios exteriores, espacios abiertos, el índice de protección, el IP, sea ojalá lo más similar posible, de tal manera que puedan trabajar bajo el mismo ambiente, bajo el mismo espacio donde van a estar trabajando. Entonces, en general, reitero, yo les pido que memoricen estas condiciones que deben cumplir los transformadores. Primero, todos los transformadores deben tener el mismo coeficiente de transformación. Además, los transformadores deben tener el mismo grupo de conexión. Tercero, las tensiones de cortocircuito deben ser iguales. Y cuarto, la potencia de los transformadores debe tener una proporción máxima de 1:3 a 1:4. Es decir, si usted, por ejemplo, tiene un transformador de 100 kVA, lo podrá colocar en paralelo con otro que sea similar, o hasta 300 o 400 kVA. 1:3, 1:4. Con eso más o menos estamos bien. Si va a colocar un transformador de 100 kVA en paralelo con otro transformador, pero está desequilibrando esa conexión, y lo más probable, y así va a ser, un transformador va a tomar
una excesiva carga, va a quedar muy desbalanceada la repartición de carga entre ambos transformadores. Eso que se sugiere que la potencia de los transformadores deba tener, como digo, una proporción máxima 1:3, y cuando mucho 1:4. ¿Ok? De esa manera, en general, hemos visto los aspectos más importantes de los transformadores eléctricos. Esta clase va a quedar grabada para que ustedes la puedan repasar. Entiendo que la profesora Pamela les va a hacer llegar esta misma presentación, si acaso ya nos las ha hecho llegar, más un material de estudio que va, obviamente, un poco más extenso lo que hemos conversado esta noche. Y también le voy a pedir que les haga llegar la página o el video de YouTube donde venía un aspecto relacionado con la refrigeración de los transformadores. Dejo abierto las preguntas para don Carlos #2 y don Giovanni Gatica, que se encuentran a esta hora en la sala. ¿Alguna pregunta, caballeros, que me quieran hacer? No, profesor. Voy a estar atento. Le escuché un poco entrecortado, don Carlos #2. Que mi conexión no es muy buena. ¿Ya? Pero no tengo duda, voy a estar esperando el video que va. A la basura. Ya, perfecto, don Carlos. Ahí le entendí. Don Giovanni. Yo también, claro, profesor, la única duda, pero no sé si lo dijo, ya yo no le escuché esa parte. ¿Cuál es la zona más caliente de un transformador trifásico? Bueno, ¿O el punto más caliente? sí, indudablemente el punto de mayor atención en función de la temperatura son los bobinados, tanto del bobinado primario como del bobinado secundario del transformador. Y claramente es esa parte porque es por los bobinados donde circula la corriente. Dependiendo si es un transformador elevador o un transformador reductor, voy a tener una circulación de corriente que va a ser mayor o menor. Recuerde usted que la temperatura usted la puede directamente asociar a la fórmula del I²R, es decir, la corriente que está circulando por el bobinado elevado al cuadrado multiplicado por la resistencia de dicho bobinado. Entonces, en la medida que la corriente es más alta, ese valor se incrementa más al elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por la resistencia. Entonces, sin lugar a dudas, el punto más álgido, el más donde se produce la mayor aumento de temperatura en un transformador es en los bobinados. Puede ser el primario o el secundario, dependiendo si es un transformador elevador o un transformador reductor. Pero esa es la respuesta, es en los bobinados del transformador. ¿Ok? Excelente, profesor. Como el agua, dijo él. Bueno, me alegro que le haya aclarado la duda. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no hay más preguntas, no sé si la profesora Pamela me está escuchando como para que ella cierre la clase. Profesora Pamela, ¿usted me escucha?
Se fue la profe. Parece. Ya, de todas maneras, yo, como le digo, voy a pedirle a Pamela que les haga llegar el material y que les remita también el link donde está, no es verdad, la página para que puedan ver en YouTube el video. Me había explicado Pamela que no sé si hoy día o en estos días les va a hacer llegar una evaluación para que ustedes se la puedan responder sobre este tema de los transformadores. No sé si tiene alguna información sobre ello, don Giovanni. Disculpe, profesor, disculpe, me perdí un poquito, disculpe. Me había explicado la profesora Pamela que les iba a hacer llegar una evaluación que ustedes deben contestar en relación a esta materia de transformadores. Sí, correcto, profesor, correcto. Ya, no sé en qué momento se las va a hacer llegar, pero ella seguramente se va a poner en contacto con ustedes. La prueba 2 ya la tenemos nosotros en nuestro profesor, sí, la prueba 2, que es justamente lo que está relacionado con lo que usted ha conversado en la clase. Con el tema del rendimiento, con el tema de la refrigeración, las medidas eléctricas básicas en el trafo trifásico, por ejemplo, las condiciones en paralelo de los transformadores trifásicos, cosas así. Perfecto. ¿Y cuándo tienen que devolverla debidamente respondida? Lo antes posible, pero con esta información que hoy día tenemos, se debería completar el trabajo. Perfecto. Bueno, espero que les vaya muy bien. Para mí ha sido un placer esta clase, volver a encontrarnos y en cualquier momento estamos en contacto de nuevo. Gracias, profesor, igual. Muchas gracias. Tengan buenas noches y buen fin de semana. Que vaya muy bien. Igualmente, profesor, que tenga muy buena semana. Gracias por el tiempo, igual. Muy bien, por nada. Hasta luego. Que estén bien. Dejamos de grabar entonces.